Los tres nahuales que se convertían en brujas. Relato de las ancianas que se volvieron bestias nahuales para devorar infantes. Buenas noches. Les quiero platicar que las brujas que se llevan o devoran a los infantes, las famosas tlalhuepuchis, son nahuales, ya que su condición se hereda de generación en generación. Quien de la familia nace siendo un nahual es abandonada en el bosque y para eso tiene que sobrevivir por sus propios méritos. Los nahuales viven en lugares muy alejados y tienen la capacidad también de convertirse tanto en animales como en bolas de fuego. Les cuento que hace como 12 años, mi hermana mayor vivió en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Por mi parte yo estuve con ella en su casa como por un mes. Recuerdo que esa vez había fiesta en el pueblo, porque eran fechas donde se festejaban todos los santos, pero también a lo lejos en la montaña se escuchaban risas y también se miraban fogatas. Mi hermana al ver todo eso se puso nerviosa y me dijo que mejor ya no los molestara y que como ya era tarde me debía de meter a dormir. Amigo Chimo San Juan, la verdad se me hizo muy extraño su comportamiento, pero por otra parte, yo no creía en esas cosas de fenómenos paranormales más que solamente la ciencia. Una tarde salimos al centro del rancho para comprar algunas cosas que nos hacían falta. El esposo de mi hermana y yo nos adelantamos a caballo, mientras que ella se quedó atrás, al parecer se le había olvidado algo allí en la tienda. En eso nos quedamos cerca de unos árboles esperándola. Por cierto, ya pasaban de las 8 de la noche y estaba muy oscuro. Pero a lo lejos se escuchó un fuerte aleteo y también unas risas macabras. Pero por más que volteábamos, allí no vimos nada. Minutos después, antes de que mi hermana regresara, por encima de nuestras cabezas pasaron volando lo que creímos que eran globos, y uno de esos al estrellarse en un árbol explotó, pero de una extraña manera, ya que se escuchó como un quejido, parecido al lamento de un animal. Lo raro vino cuando una de esas bolas de lumbre se regresó y en poco tiempo se fue haciendo más y más grande y de pronto ya parecía una figura humana que estaba en su interior. No me lo va a creer, pero segundos después se elevó un poco más y voló muchos metros sin apagarse, hasta llegar a un cerro que estaba muy lejano. La verdad no sé ni cuántos kilómetros eran, pero obviamente no era ninguna brasa, más bien era una bruja nahual que se había convertido en una bola que se estaba manifestando. Me asusté mucho, pero mi cuñado ya sabía qué rayos era eso, solo que no me quería decir. En ese momento llegó mi hermana y le comenté. Es más, le pedí que me diera unos minutos y nos quedamos esperando. No sé si fue suerte, pero que se regresa del cerro otra enorme bola de fuego y otra vez venía hacia nosotras. Mi hermana comenzó a rezar y a pedirle a Dios de que nos protegiera, y en un parpadeo ya no sabía dónde diablo se fue esa cosa. Nosotros nos fuimos a la casa, y por más que le toqué el tema a mi hermana, esta me daba vueltas y no me decía nada. Al final de cuentas, ya no pregunté mucho, pero curiosamente esa vez en el rancho, antes del amanecer, se perdieron 3 niños y otros más amanecieron sin gota de sangre. Y al mediodía un anciano dijo que las brujas de infantes estaban de regreso, que aquellas se convertían en nahuales, en diferentes animales, y que como ya habían olido sangre fresca, difícilmente se iban a marchar. Por otra parte les platico que una vez salí al baño a la 1 de la madrugada, y con horror descubrí, enfrente de unos árboles, a 3 bolas de fuego, con algunos rasgos humanos, y como que estaban esperando algo.
En eso empecé a rezar y al final de cuentas, cuando me persiné, las 3 bolas de fuego se comenzaron a revolcar del dolor. Gritaban como ancianas. Eso era muy extraño, pero al final comprendí que en efecto eran brujas nahuales reales. De reojo miré cómo a lo lejos se pusieron alineadas en posición vertical y se fueron arriba del cerro y desaparecieron por un momento. No sé qué pasó, pero al amanecer y cerca del camino, vimos tirada una bola muy fea de carne, además traía plumas, la cual apestaba como a podrido y estaba en posición abdominal. Mi cuñado y yo nos acercamos y con horror descubrimos que era una bruja anciana, porque tenía garras, plumas y ya estaba sin vida. Madre mía, era una de las 3 bolas de fuego, al parecer la más grande de esa noche, y ahora sí tenía miedo, porque era mitad humana, pero la anciana también era mitad animal. Por su parte mi cuñado me pidió que no le dijera nada de mi hermana. Solamente vi cuando arrastró el cuerpo de esa asquerosa nahual y lo escondió a la orilla del camino. Para eso lo tapó con muchas ramas secas para que nadie lo viera. Prometí callar y semanas después mi hermana miró en el camino a 2 ancianas, las cuales le escupieron a los pies y la amenazaron diciéndole que debíamos de cuidarnos muy bien, porque cobrarían venganza por la pérdida de su hermana mayor. Pues yo no sé si eran una de las 3 brujas ancianas las que vimos allí tirada, o qué rayos era eso. Lo que sí sé es que después en las noches se escuchaban cómo gritaban y pisaban encima de la casa, y eso era real. Creo yo como en ese momento no teníamos bebés, esas bestias se dejaron de interesar en nosotras y se perdieron de vista. Pasaron los años y me casé, y también me quedé a vivir por allí cerca. En poco tiempo tuve a mi primer bebé, y por desgracia lamentablemente, algunas veces en la madrugada se escuchaba en el techo de la casa donde vivía unos pasos que corrían, pero también sonaba como aleteo. Eso sí, en ese tiempo jamás miré nada. Hasta que un día en la madrugada se escuchó en la azotea que algo cayó. Recuerdo que yo estaba fumando y se escuchó el ruido como de un ave. Y frente a mí miré algo colgándose y también sosteniéndose con sus manos. Les juro por Dios que su cara era extraña, porque se parecía mucho a un gallo, pero también era arrugada, como la de una anciana. En serio no les voy a mentir, pero tenía mucho parecido a un guajolote. No recuerdo si esa vez ya me había separado de mi esposo, pero él no estaba en esa primera ocasión, allí cuando vi a una bruja que venía por mi bebé. Creí que era el efecto del sueño, pero en un parpadeo bajé la mirada y vi que tenían manos semihumanas y sus dedos, los cuales sostenían la orilla para colgarse, terminaban en garras y daban mucho miedo. Entré en pánico porque no podía moverme del miedo que tenía. Cerré los ojos y no sabía qué hacer. Quería correr pero no podía. En eso recordé a mi bebé que estaba sola y acostada allí en su cuna, y fue cuando me entró la valentía y comencé a rezar lo poco que sabía. Después miré de nuevo y esa cosa o bestia ya no estaba. Al amanecer tomé a mi bebé y caminé a la casa de mi hermana para preguntarle que si sabía lo que estaba pasando. Ella me contó que desde que llegó a Chiapas, 3 ancianas muy feas y malolientes le hacían la vida imposible a mucha gente, especialmente a los que tenían bebés, y que posiblemente era mi caso, pero que por miedo a que me pasara algo más, desde que llegué al pueblo no me quería decir nada. Les juro que llegué a dudar de mi cordura. No entendía qué rayos estaba pasando, ni qué había visto, qué era lo que sucedió. La verdad no había explicación lógica o alguna.
Y lo que me decía mi hermana me confundió aún más, porque para mí existía solo la ciencia, y de esto que viví, con esto se me quitó la venda de los ojos. Amigo Chimo San Juan, días después recibimos la visita de unos familiares y de sus hijos. Por desgracia, los nahuales que aún quedaban los olieron y bajaron del cerro para molestarnos. Te cuento que una tarde, como siempre, escuché que algo corría sobre el techo y después el aleteo de nuevo. Y ese se detuvo cerca de donde dormían mis sobrinitos. Fue allí que se escuchó un grito y algo como que a fuerza se quería meter por el techo. Los niños de la casa lo escucharon y despertaron aterrados, porque dijeron que en el patio trasero vieron entre los árboles a dos mujeres, pero con el cuerpo de un guajolote, uno de color negro. Nadie de mis familiares adultos les creyó, solamente yo. Pero igual a nadie le dio importancia. Allí pasaban cosas raras y sin explicación. Mejor los abracé y nos pusimos a rezar. Y santo remedio, esa noche ya no se escuchó nada. Días después me preocupé de que esto se saliera de control. Tomé mis cosas, agarré a mi hijo y me fui para San Cristóbal Centro. Desde allí, todo quedó en total paz, porque las brujas nahuales tenían miedo a la luz y por ende se quedaron en el cerro y en el pueblo para siempre, en aquella zona montañosa donde ellas vivían. Gracias. Un relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de su escritor anónimo del canal.